Sí, vamos con nuestra entrevista porque la ONEMI entregó explicaciones y asumió un error en la alerta que llegó a celulares tras el sismo en Magallanes. Conversamos sobre este tema con el ex subsecretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Pedro Huichalaf. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Soledad. Efectivamente, tal como tú mencionas, hubo un error, es decir, un falso positivo en envío de un mensaje de alerta de emergencia, que es un sistema importante porque es la forma en que la autoridad, en este caso encargada de emergencias, que es ONEMI, envía información directa a los usuarios. Y lo hace a través de este sistema de alerta de emergencia que fue creado el año 2010, después del terremoto que sufrió Chile, y que ha estado funcionando con relativa positividad, digámoslo así, pero justamente este fin de semana hubo un error que significó un doble error. Primero, se mandó a personas que no correspondían recibir este mensaje, y también hubo una duda respecto a personas que no recibieron el mensaje y también quedaron con la sensación de que si esto fuera de verdad una situación de emergencia, si reciben o no este mensaje. Entonces es un tema bastante interesante a analizar. Sí, respecto a eso mismo, también como para entender bien cómo funciona todo este sistema, ¿qué es lo que explica que a algunos celulares haya llegado ese mensaje de alerta y a otros no? Ahí se hablaba de la compañía, del año en que se adquirió el teléfono celular. ¿Cuál es la explicación para eso? A ver, desde el punto de vista técnico, teórico, independiente de esta situación, primero hay que entender que los mensajes de emergencia hoy día están obligatoriamente, las empresas de telecomunicaciones tienen que mandar este mensaje cada vez que ONEMI aprieta el botón y lo redacta, obviamente, este mensaje. Y no se llega a todo Chile, llegan a zonas geográficas, porque el sistema está hecho para que esté georreferenciado, es decir, hay zonas de riesgos y todas las antenas que están en esos sectores, antenas celulares, reciben este mensaje y lo envían a las personas que están conectadas con su teléfono, con estas antenas, de tal forma que si hay un envío en la zona costera no llegue, por ejemplo, a Santiago. Sin embargo, hay que entender que el teléfono también tiene que tener la capacidad de recepción. Y esto es muy importante porque desde el año 2010, cuando se implementó este sistema, se estableció un sistema voluntario para los fabricantes y los importadores respecto a los celulares. Es decir, hay celulares que hoy día pueden no recibir el mensaje porque no tienen la capacidad. Es por eso que cuando nosotros estuvimos en el gobierno, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, nosotros establecimos una normativa obligatoria a través de un proceso de homologación, de tal forma que haya confianza en las personas que quien compra un equipo en Chile después del año 2018 tiene el celular ya la capacidad integrada para recibir estos mensajes. Por eso es importante primero saber si el equipo es anterior al año 2018, probablemente no lo reciba porque no trae el sistema incorporado o no está habilitado. La idea es que si uno compra en el extranjero también un equipo, tiene que entender que el equipo no va a pasar por un proceso de homologación, sino que una inscripción administrativa, y hay que verificar en la configuración si es que tiene la capacidad de recibirla y si está activado. Esto es como si tú compras un vehículo con airbag y tú desactivas el airbag y chocas, probablemente tú dices no se activó el airbag a pesar de que lo tenga porque no estaba activado. Pero lo importante hoy día es que la ONEMI tiene que explicar, junto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es el organismo fiscalizador de este sistema, por qué razón al enviar este mensaje que también fue fallido, solo algunas compañías, por ejemplo, mencionan que Movistar, los clientes que están en la zona central y sur del país lo recibieron, pero probablemente otros clientes de Claro no. Entonces, también hay que distinguir por qué razón, a pesar de que haya sido un envío fallido, no lo recepcionó finalmente las personas. Sí, y frente a ese mismo punto, ¿le parece suficiente la explicación que se dio? Porque escuchábamos al ministro Rodrigo Delgado hablar que aquí no existe ninguna falla humana, responsabiliza a la empresa externa que estaba a cargo de esto y hablan de esta duplicidad de mensajes. Ahí, ¿cuál es su interpretación? A ver, en primer lugar, yo creo que se necesita una responsabilidad administrativa mayor, porque en definitiva el dueño del sistema, digámoslo así, de envío es ONEMI. No es que está externalizado este sistema de alerta de emergencia a un privado. No es como, por ejemplo, la electricidad, que todos sabemos que lo provee un privado. Si hay corte de luz, hay una entidad regulatoria, pero en definitiva acá quien manda el mensaje, que lo diseña es ONEMI, pero hay un privado que lo habilita a través de una licitación. Y pueden haber multas y responsabilidades si hay algún fallo, o en este caso una duplicidad de polígonos. Esa es la explicación de por qué razón mandando a la Antártica llegó desde, en este caso, desde el norte hasta el sur,
Pero en definitiva, el organismo técnico, ONEMI es el responsable y la Subtel siempre tiene que hacer pruebas periódicas de laboratorio. Porque una de las explicaciones que dio el director de ONEMI es que este mensaje nunca se había mandado a la Antártica y es por esa razón que no sabían de este fallo de programación, digámoslo así. Pero si se hicieran pruebas periódicas como corresponden, que son pruebas de laboratorio, que no tienen que recibir las personas, digámoslo así, los usuarios finales, ahí se hubiera detectado. Entonces, yo siento que la responsabilidad va más allá de excusarse con un privado que tiene un contrato con el Estado, pero es el implementador. Pero acá, ONEMI con Subtel son los dos organismos por ley, uno encargado de la emergencia, otro el encargado de verificar que las condiciones técnicas funcionen para que las personas tengan la seguridad, porque este es un sistema en que uno tiene que creer en el sistema y además es complementario a otras medidas. Es decir, no es tan solo el sistema de alerta de emergencia la forma de comunicar emergencias, también están los altavoces, el trabajo con carabineros, con bomberos, con otras entidades, pero lo importante aquí es que haya una investigación, claridad, pero también se especifique cómo no va a volver a ocurrir una situación como esta y efectivamente verificar en la nueva licitación que supuestamente en junio de este año se va a realizar para renovar el sistema, verificar que haya una empresa que tenga la responsabilidad suficiente para contrarrestar este tipo de errores de programación. Sí, entonces desde ese punto de vista, en ningún caso está descartada la falla humana, como se dijo desde el gobierno. Bueno, hay que pensarlo que desde el punto de vista humano todo software es diseñado por personas, entonces debe haber una falla humana desde el punto de vista que alguien programó mal, pero también hay una falla en la fiscalización de que ese sistema esté correctamente implementado. Ahora, cuando habla ONEMI de una falla humana, es que no es que el operador haya enviado mal el mensaje por defecto, porque ha ocurrido algunas circunstancias con anterioridad que ha mandado mensajes de prueba fuera, en este caso, de la realidad y de salir el mensaje prueba. Pero en este caso también hay que aclarar, el mensaje también tiene problemas de redacción, porque en primer lugar habla de alejarse de las zonas costeras, pero no indica qué entiende por zonas costeras. Claro, y dice que es por COVID-19, y ahí había también un error bastante extraño en la redacción, donde no se sabía, algunos decían, hay que evacuar por COVID-19, y otros estaba bien confusa ahí esa redacción. Y además indica cuál es el motivo de esa de retirada de esa zona, porque a veces puede ser por un tsunami, otro puede ser por terremoto, otro por volcán, otro puede ser por incendio. Es decir, yo creo que también hay que hacer una reflexión respecto a cómo se redactó el mensaje de tal forma que cualquier persona lo haya entendido claramente. Yo, por ejemplo, como experto, cuando recibí el mensaje, estando en Santiago y diciéndome que tenía que retirarme de la zona costera, de inmediato entendí que había un error, porque no estaba en una zona obviamente costera, pero una persona de a pie que no tiene los conocimientos técnicos no tiene por qué diferenciar ni pensar que un mensaje de esta envergadura, porque hay que pensar que un mensaje especial, no es como un SMS normal, vibra de una forma, suena de una forma, de tal forma que alerta a las personas y obviamente la duda que surge es si ese mensaje estaba bien redactado, si efectivamente era claro y preciso y finalmente, ¿por qué no se hicieron pruebas de laboratorio para determinar? Es decir, ¿por qué no se había mandado nunca antes un mensaje a la Antártica como de prueba para verificar que había una duplicidad de polígonos? Entonces, es importante que haya una responsabilidad, insisto, administrativa. Sanción, probablemente de multa a la empresa, pero también hay una responsabilidad de dos organismos, un organismo técnico de emergencia que es ONEMI y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que fiscaliza que estos sistemas obviamente estén funcionando de tal forma que las personas tengan confianza. Y vuelvo a repetir, por este proceso de homologación, si usted compró un celular desde el año 2018 en adelante, más moderno, en territorio nacional, hay certeza por este proceso de homologación que tiene la capacidad de recepción. Si lo tiene antes de ese año o tiene habilitado desde el extranjero, hay que verificar en la configuración si está habilitado la recepción de este tipo de mensajes. Y a partir de todo lo que ya hemos conversado, bueno, también escuchábamos a la ONEMI decir, bueno, pero este sistema ha funcionado perfecto en los últimos incendios en Quilpué, por ejemplo. Sin embargo, aquí también estamos en presencia de un error grave, donde muchos piensan que si es que ahora se volviera, por ejemplo, a emitir una alerta similar, varios no harían caso aun cuando pueda ser cierta. Entonces, en ese sentido, ¿cuán dañada se ve la credibilidad de este sistema a partir de lo que se vio el fin de semana?
Yo creo que acá son las autoridades los que tienen que entender la sensación de las personas, porque justamente y coincidentemente hubo un sismo en la zona central que muchos vincularon ambos sismos, el de la Antártica con la de la zona central. Y obviamente puede uno pensar que estaban relacionados, cosa que no es así. Pero en definitiva siento que la autoridad tiene que generar la confianza y además tiene que empezar a utilizar mecanismos alternativos. En otros países, por ejemplo, no tan solo se mandan mensajes de texto a los celulares, también a la televisión o incluso también a la radio. Es decir, uno está escuchando la radio o viendo la televisión y aparecen esos mensajes. En Chile eso no está habilitado aún. Es posible avanzar de esa forma, de tal forma que esto sea complementario, de forma que si uno de estos sistemas fallan, entre comillas, los otros suplan la información y obviamente es importante que si hay un error como este, de inmediato la autoridad informe correctamente y no esperemos más de 12 horas o 24 horas para que la autoridad recién ahí diga que fue un error de software. Es decir, yo creo que es importante la buena fe, pero entendamos, hoy día el organismo técnico de emergencia es un órgano estatal. El gobierno es el encargado, está dentro del Ministerio del Interior y por tanto esta responsabilidad no se puede aducir a un privado sin perjuicio de que sea implementado por uno de ellos. Bien, Pedro Huichalaf, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor esta alerta que a muchos nos tuvo ahí preocupados el fin de semana. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Bien, y vamos a una pausa hasta ahora, pero ya venimos porque a la vuelta viene